Qué gusto saludarle este domingo en las noticias GDL El Debate. Un tema muy importante que a todos nos interesa, a los padres de familia, las madres, los jóvenes. Todos debemos de hablar sobre la nutrición y también el tema central, la obesidad y el sobrepeso. Hoy esta mesa, este domingo, hablará sobre obesidad y las enfermedades que lo detonan. Obesidad y enfermedades mortales que quizá nosotros no sabíamos. Los expertos el día de hoy nos darán tips de nutrición, qué debemos de hacer en casa, adultos mayores, madres de familia y los niños para tener una buena nutrición y una buena salud. Hoy tengo panelistas de lujo, se los vamos a presentar. Está con nosotros hoy el doctor Jorge Pérez Gómez, médico diabetólogo con maestría en nutrición clínica. Doctor, gracias por estar este domingo. Rocío, gracias a ustedes por la invitación y un saludo con afecto a todo el público televidente. Muchas gracias, doctor. Y bueno, también saludamos a la doctora Patricia Sánchez Muñoz, jefa de la División de Cirugía Bariátrica. ¿Hasta dónde puede ser una cirugía bariátrica? ¿Quién es el candidato o candidata para una cirugía bariátrica? Ella está ahí en lo que es el Hospital Civil Juan y Menchaca. Doctora Patricia, gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Y bueno, también tenemos que alguien que nos dé todos los tips, nutrición, ejercicio, dieta, alimentación. Está con nosotros el maestro, educador también, educador en diabetes, Aldo René Palafox Rentería. Él nos habla de todo lo que son actividades físicas y un estilo de vida. Debemos de tener un estilo de vida y viene por parte de la Universidad de Guadalajara. Maestro, muchas gracias. Gracias, Rocío, por la invitación. Es un gusto compartir este foro con ustedes. Gracias, pues arrancamos este domingo este tema de obesidad y diabetes. Primero le preguntamos al doctor Jorge, ¿qué es obesidad? ¿Qué es diabetes, sobrepeso y obesidad? ¿Es lo mismo? ¿Cómo andamos? Bien, pues gracias por cederme el uso de la voz. La obesidad, pues obviamente es la acumulación de grasa importante en nuestro organismo, pero recordemos que no solamente es decir la acumulación de grasa, sino dónde se está acumulando nuestra grasa. Nosotros consideramos como una patología extremadamente importante cuando la grasa se acumula a nivel abdominal, o también cuando la grasa está envolviendo algunos de nuestros órganos. Hígado graso. Hígado graso, por ejemplo, también es una de las complicaciones muy temidas que en la actualidad estamos viviendo y que, por otro lado, tenemos complicaciones como la diabetes, como hipertensión, como dislipidemias. Híjole, hablar de obesidad es hablar de la madre que gesta muchísimas enfermedades. Ahorita acabo de citar unas, pero podemos citar extremadamente muchísimas enfermedades que se desprenden de la obesidad. Y tienes razón en decirle al público televidente cuál es la diferencia entre sobrepeso y obesidad. Sí. El sobrepeso, pues la palabra peso solamente nos dice un todo, pero ahora tenemos que hacer un desglose. Porque alguien puede tener un peso importante, pero si es de masa muscular o de masa ósea, pues obviamente esta persona puede caer en una clasificación de sobrepeso sin tener obesidad. Pero también vemos escenarios completamente diferentes. Personas que están en un peso adecuado para su estatura, sin embargo, el porcentaje de grasa excede los estándares o los niveles. Y eso, ahí estamos hablando de una persona, a lo mejor no es el término, pero disculpándome ante ello, y lo voy a entrecomillar, es una persona delgada obesa, porque tiene un porcentaje de grasa mucho mayor. ¿Y ya nos dirá cómo se puede quitar esa grasa? Sí, claro. Bien. Por supuesto que sí. ¿Y cómo determinarla? A través de algunas mediciones, a través de algunas fórmulas, pero también a través de una báscula que traemos aquí en el estudio y que después la vamos a mostrar. Que trajo una báscula y va a hacer un ejercicio con la medición de la estatura, porcentaje de grasa, y ya nos estará dando todos los tips para retomar el rumbo a una buena salud y nutrición. Es correcto, Rocío. Así es. Bien, doctor, rápidamente para cerrar este bloque también con usted, ¿por qué se incrementó? ¿Qué pasó en Jalisco? Por ejemplo, 10 de cada personas, ¿cuántas son obesas y cuántas tienen sobrepeso? Díganos de estadísticas. Es una excelente pregunta porque todavía antes de la pandemia, tristemente de todos modos presumíamos que 7 de cada 10 adultos tenían un problema de obesidad o de sobrepeso. Sin embargo, esto ya se incrementó. El 75% de la población está teniendo este problema. Y después de la pandemia, o sea, aquí en cuestiones de salud hemos dividido
antes de la pandemia y después de la pandemia. Y después de la pandemia esto se ha incrementado y por supuesto que ha venido a traer algunas otras enfermedades adicionales que ya comentamos, como lo es la diabetes, la hipertensión, pero la cantidad de gente obesa también se ha incrementado. El 75% de la población, si no es que se está ya acercando a un poco más de ello, es mucho. 7 de cada 10 personas es bastante. México ocupa el quinto lugar a nivel mundial en problemas con obesidad en adultos. Sin embargo, en niños estamos en el segundo lugar a nivel mundial. Son cifras estadísticas. Eso es por un lado, pero también por otro lado, no estamos favoreciendo la actividad física, no estamos favoreciendo estilos de vida saludables. Que nos dirá aquí el maestro Aldo, que hoy nos acompaña. Sí. Doctora Patti, usted es una cirujana experta en bariátrica. No todos tienen que tener esta cirugía, porque sería pues ya detonar ya lo último, que sería una cirugía, ¿no? O sea, platíquenos para usted cómo estamos también y por qué ese incremento de sobrepeso. ¿Y quiénes son aptos a una cirugía bariátrica? Claro. Mira, es muy importante mencionar que la obesidad es una enfermedad. Empezar por ello. Es una enfermedad. Es una enfermedad que es crónica, que no es curable, pero es controlable. No es curable. No es curable, pero es controlable. Saber en este momento. Así es. Entonces eso es bien importante. Muchos pacientes acuden, es que mi médico es malo porque yo volví, ya estoy en el yo-yo, subo, bajo. No. Hay que tener un tratamiento constante para mantener esa pérdida de peso. Si no existe un tratamiento, que yo creo que es muy básico conceptualizarlo. La salud mental. Si no hay una buena salud mental, ese paciente va a tener un exceso de peso. Los hábitos alimenticios, la actividad física y, si es candidato, la cirugía. Yo les pongo el ejemplo a mis pacientes que se imaginen una silla. Si esa silla tiene 4 patas y una de esas patas no funciona, algo está mal. Entonces, el tratamiento es transdisciplinario. No es de que yo sea una excelente cirujana y voy a hacer la mejor cirugía. No se trata de eso. Se trata de que yo tenga un excelente activador físico, un excelente diabetólogo, nutriólogo, una excelente psicóloga que me apoyen para darle un manejo integral a ese paciente. Doctora, atrás de ese sobrepeso, ¿hay algo muy multifactorial? El que esa persona tenga sobrepeso, ¿es genético, una situación mental, una situación hormonal? ¿Qué hay atrás de todo? Es multifactorial. El mayor porcentaje es el sedentarismo. El sedentarismo es el número uno. Ahí vienen los tips para las familias que nos están viendo. Todos. Entonces, actualmente todas las mujeres, gran parte de las mujeres trabajamos. Las que tienen niños chiquitos, si no hay una buena organización, ese niño se queda con una dieta de dudable, no adecuada, ¿no? Claro. O compramos o encargamos, el niño nos da miedo que salga a la calle, no hay actividad, entonces está esa parte. Y la otra es la situación que hay que descartar cualquier problema hormonal, principalmente en relación a un hipotiroidismo o muchas pacientes con un problema de ovario poliquístico. También. Entonces tenemos que hablar de esa situación. Muchas de las pacientes acuden con nosotros porque no se han podido embarazar o se embarazan y pierden infertilidad. Entonces, ese es un motivo de consulta muy importante. Entonces, revisarse primero, doctora. Nosotros, depende del primer también contacto. El caballero, ¿no? Claro, depende del primer contacto que tenga el paciente. Pero cuando nos llega un paciente, lo más importante es hacerle una serie de exámenes de laboratorio, una buena historia clínica y evaluar cuál es el estado actual de ese paciente. Porque yo se pregunto, ¿por qué estoy engordando? ¿Tiene que ver también depresión y ansiedad? Totalmente. Salud mental es básica en ese sentido. Y ahí decimos cómo poder tener esa salud mental, doctora. Así es. Por eso es importante estar en contacto con expertos que lo ayudan a manejar esa ansiedad. Hay ocasiones en que dicen, yo no quiero ningún medicamento y están en una parte en lo cierto, pero hay pacientes con una depresión que si no lo sacamos, no yo, un experto en esta área,
el paciente no va a poder encargarse de lo básico. Necesitamos que esté en un equilibrio para que pueda entender y manejar su enfermedad, que es la obesidad. Si yo te digo que tú tienes un problema de vesícula, un problema de un apéndice, te quito la vesícula, te quito tu apéndice y se acabó el problema. Entonces hay que ver primero y buscar el origen. El manejo de la obesidad es complejo. Bien. Y bueno, pero hay que ocuparnos, ¿verdad? Hay que hacerlo. Y es cuando dices, bueno, ya en tanto tiempo aumenté tantos kilos y ya puede afectar a nuestra salud, porque la obesidad, muy crudamente decir, la gordura detona y no para en enfermedades mortales, ¿verdad? Es progresiva. Bien, ¿a partir de qué peso, doctora, ya se requiere una cirugía? Porque esto ya es mórbida. Nosotros lo clasificamos y acaba de cambiar los estándares. Sí. Después de muchos años, actualmente el paciente debe tener un índice de masa corporal, que es tu peso sobre tu talla al cuadrado, y te da una cifra. Debe de estar arriba de 30. Pero, ojo con esto, que esto también puede llevarnos a gente que no está certificada, quien no es un cirujano bariatra, que pueda ser víctima de una cirugía que no esté bien indicada. Si tú tienes un índice de masa corporal de 30, tienes mucho tiempo batallando con tu peso, tienes enfermedad por reflujo, eres paciente con diabetes, puede ser, o un paciente con un hígado graso o una esteatosis, puede ser candidato a una cirugía, pero hay que valorar bien ese caso. Antes era IMC de 35, actualmente tenemos ese juego entre 30 y bajó a 30. Y por ejemplo en Jalisco, con la experiencia que usted tiene, doctora, ya para pasarnos con el maestro Aldo y doctor Jorge, ¿hay personas que tienen aquí en nuestro estado alguna persona que llegue a los 200 kilos? 250? Por supuesto. Los hospitales civiles tenemos varios pacientes con ese peso, con índices de masa corporal de 73, de 80, que son pacientes incluso hasta casi 300 kilos. Muy importante mencionar que un paciente que nos llega no hay que operarlo de manera inmediata. Hay que estudiarlo, hay que darle su tiempo, con todo un equipo. El paciente tiene que perder peso antes de llevarlo a una cirugía. Lo tiene que valorar un cardiólogo, un neumólogo, una serie de expertos antes de llevarlo hacia allá. Bien, pues ya vimos el origen, la estadística, la situación de la obesidad y el sobrepeso. Ahora, maestro Aldo, pues usted es una persona experta en actividad física y un estilo de vida. ¿Es importante un estilo de vida? Totalmente, Rocío. Realmente vamos al concepto de obesidad como lo plantean. Dentro de los factores que influyen en esto es el desequilibrio entre lo que comes y lo que haces, el gasto de energía que tú tienes. Y ese gasto, pues, parte de la actividad física. Pero a veces conceptualizamos la actividad física como ir al gimnasio, como inscribirnos en alguna disciplina deportiva. Pero realmente no, realmente la actividad física vamos a conceptualizarla como cualquier movimiento que uno hace en su vida diaria, ¿sí? Cuando hay un movimiento musculoesquelético y genera un gasto de energía. Siendo así, ¿qué nos haría falta entonces? ¿Qué está sucediendo? Realmente necesitamos movernos más. Incluso antes la recomendación pues, mundial de la OMS decía que debemos cumplir con más de 150 minutos de actividad física. ¿Qué está pasando ahorita? Ya las nuevas actualizaciones te dicen, ¿sabes qué? Interrumpe el tiempo sentado y levántate. O sea, estamos llegando a eso. Ya ni siquiera nos estamos moviendo esos 150 minutos. Solo es levantarse ya porque te la pasas 12 horas sentado. Exactamente. ¿Qué está pasando? Pues estamos detrás de pantalla, como decía la doctora. Las mamás ahorita pues están muy ocupadas, no tienen el tiempo que antes se tenía para brindarle a los hijos y pues la ingesta de su alimentación es diferente. Y también está en casa detrás de un videojuego, detrás de una pantalla, que está haciendo que el niño se mueva menos. Doctor, maestro, perdón, ¿cuánto actividad física debe de hacer un joven, un adulto y un adulto mayor? Okay. Porque dicen, no, él ya no puede moverse, sí, se atrofian los músculos. Claro. Cuando hablamos de un escolar, tiene que ser al menos 60 minutos al día de actividad, al menos una hora. Tiene que tener todos los días de la semana. Así es. ¿Una persona, un adolescente o un adulto? Un adulto puede ser entre los 150 y los 300 minutos de actividad física y un adulto mayor es igual a los 150 y 300 minutos. ¿Pero qué cambia? En el adulto mayor, ¿qué es lo que necesita? Manejar el equilibrio. Entonces, se suma a su recomendación el equilibrio, se suma el fortalecimiento, a diferencia del adulto donde nada más se trabaja el fortalecimiento. Entonces, en conclusión sería 150 a 300 minutos de actividad física
más todos los días. fuerza, más equilibrio. Bien. Así es. Yo les pero es diario perdón, o a la es un semana. cúmulo a la semana, exacto. A la semana dije, ay, Mínimo entonces, 5 días. Entonces yo Así es. dije, bueno, media tarde para hacer ejercicio. Sí, pero claro. es a la semana. Sí. Yo les preguntaría, maestro, empezando con usted, y ya que nos lo complete aquí el doctor Jorge y la doctora Patti, ¿cuánto debemos de comer? ¿Lo mides por cantidad? O sea, esto incluye dentro del estilo de vida. Ya nos dijo cuánto debemos de hacer ejercicio, pero ¿cuánto debemos de comer? Y ya nos dirán de qué debemos de comer. Claro. En relaciones a tu peso, a tu talla, a tu actividad, donde se hace un cálculo de gasto calórico total, entonces en relación a lo que tú consumes es lo que se tiene que equilibrar, ¿no? Ahora, dentro de eso existen macronutrientes, micronutrientes, pero no me quiero ahondar mucho en eso, pero realmente es de acuerdo al gasto, a tu talla, a tu actividad, para poder... Que ya nos dirá prescribir. la doctora, maestro, que es igual, y también doctor Jorge, a lo que es calorías y carbohidratos. Así es. ¿Verdad? Y si alguien está mucho tiempo sentado, porque así es su trabajo, o también aquí los compañeros que están mucho tiempo, ¿verdad? Es mover las piernas, ¿no? A ver, maestro, denos los tips, mover las piernas. Claro. Aquí nuestros compañeros camarógrafos, Digo, mover las piernas, doblarlas un poco. Incluso podemos mencionar que cada minuto cuenta, o sea, hay que considerar eso, ¿no? Que hacer algo es mejor que nada. ¿Qué podemos empezar a hacer? Levantarnos cada 30 minutos de nuestra silla. Levantarnos, nos levantamos 30 minutos, hacemos una pequeña marcha. Importante movilizar tren superior, porque a veces nos enfocamos solamente en las piernas, en el tren inferior, pero realmente tenemos que hacer un movimiento de todo el cuerpo, Bien. cada 30 minutos. Y si vamos acumulando el sedentarismo, doctor Jorge, la mala alimentación, el mal estilo de vida, pues nos detona en, como dice la doctora, te vas sin que te des cuenta y ya aumentaste 30 kilos. Sí, y de hecho, una de las máximas preocupaciones es justamente la infancia y la adolescencia. Acabamos de decir que la obesidad es la madre donde se gestan todas las enfermedades que ya hemos estado aquí comentando y que faltan otras por comentar, pero también si no tomamos las medidas pertinentes o necesarias en la infancia, muchos artículos, y ya son artículos incluso viejos, siempre han comentado que un niño que permanece durante 5 años con obesidad es un niño que va a ser obeso toda su vida, porque existen dos fenómenos muy importantes. Uno es la cantidad de las células grasas que se forman en el cuerpo, que son llamadas adipocitos, y entonces estos adipocitos suceden dos fenómenos. Una, que se empiecen a multiplicar mucho, y otra, a lo mejor puedo no tener 1000, puedo tener 500, pero 500 adipocitos grandes, que finalmente nos va a generar enfermedades. Pero es peor combatir a 1000 que combatir a 500. Sin embargo, hay artículos que también mencionan que un niño que no es alimentado al seno materno puede también desencadenar problemas de obesidad en la etapa adulta. Niños que también, como como ustedes comentaron, y como lo dijo muy acertadamente la doctora Patti, en la actualidad papá y mamá trabajan. Entonces, ¿cómo estamos alimentando a nuestros hijos? Los alimentamos ya con alimentos prefabricados, precocinados, todo, de tal forma o de tal suerte que ya los niños le saben apretar, en etapas muy pequeñitas, le saben apretar al microondas y ya sale el paquete de sus pizzas o el paquete de todo lo que ustedes quieran, con alimentos hipercalóricos, con alimentos con grasas saturadas, y le tienen que dar ese sabor importante a las grasas saturadas para que les llame la atención a los consumidores. Entonces todo esto va en deterioro precisamente no solamente el ganar peso, sino que también en el desarrollo de estas otras enfermedades, lipidemias, enfermedades cardiovasculares, el que no se mueven. Entonces, por eso es muy importante. Ahorita es una emergencia epidemiológica, la enfermedad de la obesidad, sobre todo en la infancia. O sea, no tenemos un lugar muy agradable a nivel mundial y menos a nivel... Nos preocupan los niños. Y en Jalisco no estamos, en Jalisco más o menos las cifras están en segundo lugar. Ahora bien, anteriormente presumíamos o se decía que en los estados pegados al norte, como por ser vecinos de los Estados Unidos de Norteamérica,
eran los que más tenían el problema de la obesidad. Sin embargo, esto ya se está recorriendo hasta el sur de nuestro país. ¿Por qué? Precisamente por la falta de actividad física, por el tipo de alimentación, porque todos tenemos que estar ocupados en el trabajo para satisfacer otro tipo de necesidades, y a lo que menos le abonamos es precisamente a un estilo de vida saludable. Bien, me están pidiendo un corte, voy a una pausa muy breve y regresamos con un ejercicio que va a realizar el doctor Jorge aquí en vivo, y que también en este ejercicio nos dará su opinión la doctora Patti y el maestro Aldo. Regresamos. Continuamos con este programa de debate en las noticias GDL sobre obesidad y las enfermedades que se detonan, enfermedades mortales. Estará muy atenta la doctora Patti, que está en la mesa donde estamos discutiendo este tema, y el maestro Aldo. Pero aquí el doctor Jorge Pérez Gómez nos hará un ejercicio de la grasa, la masa muscular, todo. Y bueno, pues nuestra voluntaria Laurita Solís, de redacción de aquí de N+ Guadalajara, nos va a ayudar a hacer este ejercicio. Gracias, Laurita. Descalza ahí, por favor, en esa plataforma. Ajá. Este es un sistema de bioimpedancia en el cual pasa un estímulo eléctrico por todo su organismo para hacernos una determinación de su composición corporal. Muchísimas gracias, ya es suficiente. Ya salió aquí esta máquina. Me determina qué porcentaje de grasa corporal tiene, qué masa grasa y masa magra, lo que no es grasa, tiene ella. Y también nos da la aproximación de la cantidad de kilocalorías que debe de consumir en su plan de alimentación. Entonces, diarias. Sí, pero como comentaba el maestro Aldo, esto también va en relación en cada paciente, que es muy diferente, porque hay pacientes que tienen una actividad física más extenuante. Como en el caso de Laurita, que constantemente está sobre la máquina. Sí, pero también hay que ver en su actividad física, si es sedentaria, disminuir kilocalorías, o también si tiene alguna enfermedad preexistente, como diabetes, colesterol o triglicéridos elevados, la dieta se cambia o se modifica de acuerdo a sus necesidades calóricas, pero de acuerdo también a algún padecimiento preexistente o antecedentes familiares. Ya salió el resultado. Ya salió el resultado, entonces la mujer debe tener entre el 20, máximo el 25% de su peso corporal, al margen de lo que ella pese. Probablemente no voy a decir su peso, al menos de que ella me lo autorizara, lo diríamos, pero bien. Laurita tiene 66 kilos 800 gramos y tiene un índice de masa corporal de 28.2. Ya estamos hablando de un problema aquí de sobrepeso o incluso de obesidad. Pero, aunque ella tuviera un índice de masa corporal de 23, que cae en la normalidad, pero si aquí me sale que tiene un porcentaje de grasa muy elevado, es un problema de obesidad, por el simple hecho del porcentaje de grasa elevado, aunque esté en su peso para su estatura. Bien. ¿Sí? Bien. Entonces no es una garantía total. Bien. Entonces sí, ocupamos hacer algunas Pero ¿qué pasa cosas. si Laurita siempre se viene al trabajo en su bicicleta? Porque ella es una de las ciclistas de aquí. La estamos eximiendo de algunas enfermedades cardiovasculares, eso sí. Hay que checarlo. Sí, porque también hay que reconocerle otra cosa importante a Laurita, que tiene una cantidad de masa muscular también interesante. Entonces esa situación compensa, sí, tiene una cantidad de grasa importante, pero también una masa muscular importante. Y eso puede compensar el advenimiento de algunas enfermedades cardiovasculares por el simple hecho de que ella ya se está moviendo. Bien, o sea, ya con eso tendríamos que ver el origen. A lo mejor quisiera retomar el rumbo de un estilo de vida en cuanto a la nutrición. Solamente, así es, porque la actividad física ya la está haciendo. Ella se mueve, ¿sí? Y con esa dieta baja inmediatamente, porque ella es la que más ejercicio hace aquí. Y ojalá y todos pudiéramos tomar el ejemplo de Laurita de movernos, una movilidad no motorizada como puede ser en bicicleta, y que todos lo hiciéramos así. Muchas gracias. Gracias, por Laurita, ese testimonio y ese ejemplo. Muchas gracias. Bien, nos vamos a la mesa, doctor. Sí. Y muchas gracias, Laurita. Gracias. En el caso, por ejemplo, venga este doctor conmigo. Gracias, en el caso de Laurita, si hace ejercicio, que constantemente son cerca de 2 horas diarias. Gracias, doctor. Por nada. Porque ellas son como 1 hora para venir aquí al canal en bicicleta y luego otra hora en regresarse. Solamente sería cambiar quizás su alimentación. No más su alimentación. Y hablando de la alimentación, pues es comentarles
¿Cómo debe estar conformado su plan de alimentación? Un plan de alimentación debe tener, como comentaba hace un momento el maestro Aldo, 4 macronutrientes muy importantes. A ver, ¿qué deben incluir? Vamos anotándolo, padres de familia y todo mundo. Carbohidratos o hidratos de carbono, como le quieran llamar, es lo mismo. Carbohidratos, proteínas, grasas. ¿Cuál me falta nomás, verdad? Son las proteínas, carbohidratos y grasas. Son los 3 macronutrientes. Que deben de tener Debe toda tener alimentación. toda alimentación. O sea, aunque una persona tenga obesidad, no quiere decir que no deba de consumir grasa, porque la grasa también es importante para la generación de algunos neurotransmisores o algunas hormonas. Pero de aquí la diferencia en qué tipo de grasa deba de consumir la persona. Sí, porque tenemos grasas saturadas y grasas insaturadas. Y en nuestra alimentación debemos de consumir el 80% de grasas insaturadas, o sea, grasas de origen vegetal. Bien. Sí, como las oleaginosas, nueces, almendras, todas Es esas la grasa, semillas. Es la grasa buena que le buena decimos. y que la necesitamos para el O de cerebro. algunos animales, algunos animales como los peces de agua fría que contienen grasas insaturadas, Salmón, omega 3. sardina. Exactamente. Entonces, ese tipo de grasa buena es la que debemos de consumir, pero no debemos de quitar la grasa. Y es más, de hecho, los peces, los pescados cuando consumimos, a veces mientras más grasoso es el pez, es mejor. A diferencia de las grasas del pollo, de la res o del el pollo o la res o del cerdo, si son más grasosas, esas son grasas saturadas que son las que debemos de evitar y solamente el 20% de nuestra alimentación debe de consumirse. La sal también debe de ser menos de 2 gramos de consumo de sal al día en todas las personas. Y dentro de esos macronutrientes también, nosotros calculamos por kilocaloría que requiere una persona por kilo de peso es 1 gramo de proteína o 1.5, a menos de que tenga alguna enfermedad hepática o renal, podemos disminuir a 0.8 a un gramo de proteína por kilo de peso o por kilocaloría. Y eso es en cuanto, y de los hidratos de carbono debe estar entre el 50 y el 60%. Pero también dentro de los carbohidratos hay carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los que debemos de evitar son los carbohidratos simples, es decir, los azúcares, las mieles, todos esos son carbohidratos complejos que son los que debemos de evitar. Y los carbohidratos simples son aquellos que contienen sobre todo alimentos ricos en fibra, que son los que debemos de incrementar más en nuestra alimentación. Pues muy interesante, doctora Pati, que agrega a este ejercicio que hicimos, ¿qué recomienda también toda la experiencia que usted ha tenido que puede agregar a este tema de obesidad y enfermedades mortales? Mira, yo creo que a todo tu público que te está viendo en este momento, es importante recalcar que el manejo de la obesidad está en 2 grandes fases. Uno es el tratamiento preventivo, que es lo ideal que están hablando aquí los doctores, donde vamos a evitar llegar a un sobrepeso y a una obesidad. Desafortunadamente, cuando ya están del otro lado, cuando ya existe una obesidad importante, es donde entramos nosotros los cirujanos bariatras para el manejo de esos pacientes. Cuando estamos ya en el tratamiento de la enfermedad que hablábamos, que es la obesidad, aquí lo que sí me gustaría recalcar es que el paciente debe de ser evaluado muy minuciosamente en una serie de... Cada uno en lo particular, ¿verdad? Cada uno. Por ejemplo, nosotros pedimos un examen de laboratorio muy común que es la cinética de hierro. ¿Cómo te ubicas que una paciente que tiene obesidad llega con hierro bajo, con ferritina baja? Es muy frecuente en los pacientes con obesidad. El tipo de nutrición que lleva el paciente. Aparte que hay una serie de mecanismos fisiopatológicos que ocasionan que compitan a nivel molecular el hierro con la glucosa, una serie de situaciones que hace que esos pacientes lleguen con ferritinas bajas. Se sienten sin ganas de nada, no tienen energía, cansados. ¿Qué está pasando ahí? El hígado ya está interviniendo, el paciente está entrando en una, que nosotros le llamamos resistencia a la insulina, ese hígado se está volviendo graso y está ocasionando una serie de problemas que van a detonar de manera muy importante. El hígado graso, o ya ahorita ya se le nombra de otra forma, pero para que quede de una manera más coloquial es, ese hígado graso puede ocasionarte problemas a nivel de una
esteatohepatitis que te puede llevar a una cirrosis y puede llevarte hacia un problema más avanzado, una insuficiencia hepática o un cáncer. Nosotros, a veces cuando estamos operando, a pesar de que el paciente no traiga ningún trastorno en sus pruebas de funcionamiento hepática, observamos un hígado cirrótico y que no nos daba ningún dato previo. En la clínica tenemos un protocolo muy específico donde todo el paciente llega con una gran cantidad de exámenes para tratar de determinar antes de llegar a cirugía qué problemas puede traer ese paciente y en su caso derivarlo ya sea con un endocrinólogo o con un nefrólogo, porque también vemos pacientes con un trastorno a nivel de su creatinina que está hablando que ese riñón está ya sufriendo. Muchos pacientes ya son pacientes con diabetes, llegan a nosotros con un dato que se llama hemoglobina glucosilada elevada, que el doctor es experto en eso, y tenemos que parar, tenemos que equilibrar a ese paciente para llevarlo a la cirugía. Muchos pacientes con diabetes que son sometidos a cirugía bariátrica, la adecuada, tienen una remisión muy importante. Aquí hay que aclarar que no... Doctora, ¿usted me puede curar de la diabetes? No. Podemos ayudarles a que tengan una remisión. Esto quiere decir que no se exprese un dato malo de esa hemoglobina glucosilada alto, que el paciente tenga cifras de glucosa adecuadas y si traía insulina, si traía medicamentos, 2 o 3 medicamentos, él pueda llegar a un equilibrio. Esto tiene una mejoría a nivel de todos lados, porque la diabetes, al igual que la obesidad, ataca desde la cabeza hasta los pies. Entonces, los datos más importantes son lo que no vemos, el problema a nivel del nervio óptico, a nivel de su riñón, a nivel vascular y qué decir también a nivel cardiológico, ¿no? Entonces, es el origen de todos los problemas que existen a nivel cardíaco, una simple trombosis, la apnea del sueño. La apnea del sueño tenemos pacientes... ¿La apnea del sueño es igual a una persona de obesidad o eso es diferente? No, la apnea del sueño tiene una prevalencia en pacientes que tienen obesidad alta. Si el paciente está platicando aquí con nosotros, se está durmiendo, sí. Si ronca, si la pareja tiene que despertarlo porque deja de respirar, ese paciente puede tener un infarto o un problema a nivel de vascular y tener consecuencias fatales, ¿no? Todo esto mejora con la cirugía bariátrica. Es el perder peso. Es el mejor tratamiento para este tipo de problemas. ¿A partir de cuántos kilos de exceso de la persona ya es un candidato o no se mide así para una cirugía bariátrica? Lo más adecuado es hablar el índice de masa corporal. ¿A través de eso? ¿El IMC? El IMC, que como mencionaba previamente ha disminuido, pero hay que tomarlo con mucha calma y tratar el caso de manera individualizada. Y aquí elegir que tu cirujano bariatra entienda, que te estudie muy bien, que pierdas peso antes y que elijan cuál es el mejor procedimiento. Un procedimiento restrictivo como una manga gástrica, un procedimiento mixto, mal absortivo, como un bypass o una bipartición intestinal. Bien, doctora Pati, aquí le preguntaríamos también, completando este comentario, muchas gracias al maestro Aldo, si tiene que ver o si tiene que coordinarse entre ejercicio y también alimentación. Y que si no, yo como de todo y exagerado, pero hago ejercicio. ¿Eso no es un equilibrio? Claro que no. Cuando hablamos de equilibrio es porque estás haciendo actividad, estás gastando calorías. Ahora, hablamos de que actividad física era solamente moverte, pero hay que ser francos. Solamente levantarte cada 30 minutos no es suficiente. Y como dice la doctora, no hemos pensado en la parte de prevención. Creo que estamos pensando solamente en la atención de la obesidad, pero también vamos a pensar en esta parte de prevención. La actividad física como tal sí te va a ayudar, pero ¿qué es lo que te ayuda más? El ejercicio. ¿Cuál es la diferencia? Cuando eres constante, cuando tienes una disciplina, cuando eliges hacer una actividad deportiva todos los días, 3 días a la semana, 4 días a la semana, cierta intensidad, y es ahí donde se prescribe el ejercicio. Ahora, el ejercicio, para que tenga mayor efectividad, pues tendría que trabajarse de acuerdo a las características de la persona. Si estamos tratando de una persona previa a una cirugía, pues tendría que tener una característica al ejercicio, o post-cirugía.
o si tiene otra enfermedad O un crónica. adulto mayor. O un también. adulto mayor. Así Entonces es diferente actividad física que ejercicio. Sí, el ejercicio es cuando se estructura esa actividad. Y cuando lo haces de manera constante y el ejercicio adecuado, de acuerdo a tu edad y tus actividades, es cuando va a funcionar en tu organismo. Siempre va a haber un beneficio, pero el mejor funcionamiento es cuando está adaptado a la persona. Que hay personas cuando te comentan o te preguntan, maestro, bueno, yo ya tengo 70, ya no es necesario para mí, ya es tarde. ¿Nunca es tarde? Nunca es tarde. Realmente el cuerpo se adapta a cualquier estímulo físico que va teniendo. Y yo creo que es algo que tenemos que observar. No estamos viendo hacia dónde estamos caminando. Cuando se hace adulto mayor, se está normalizando que el adulto mayor no se pueda mover, que al adulto mayor le cueste trabajo levantarse. Pero si atendemos eso desde un inicio, tenemos que enfocarnos en que tenemos que movernos todos los días, mover todo tu cuerpo para que te hagas funcional cuando seas adulto mayor, porque no es normal que un adulto mayor no pueda moverse. Bien. Y lo estamos normalizando. Bien, pues muy interesante, ya estamos aprendiendo mucho este domingo sobre el tema de obesidad. Nos vamos a ir a un corte y regresamos porque nos dirán aquí los expertos si es correcto comer 5 veces al día, si es correcto comer 3 veces al día, o tiene que ver también con la persona y con la actividad que esta persona realiza. Regresamos. Regresamos a las noticias GDL, el debate con obesidad y enfermedades mortales. Y bueno, para completar lo que nos decía el maestro Aldo, que es activista de actividad física, perdón, un estilo de vida, comentabas algo en casa que podemos hacer. Claro, porque escuchamos ejercicio, prescripción, pero no es necesario tener a un coach, a un entrenador o a un educador físico. ¿Qué podemos hacer en casa? Primero, tomar la decisión de querer ser activos. Voy a decidir 3 días a la semana, 4 días a la semana, incluso podemos comenzar con 2 días a la semana. Podemos establecer un tiempo. Es importante que tengan establecido los días, que tengan establecido por cuánto tiempo y a qué intensidad. Una intensidad se puede medir de acuerdo a qué tanto te agitas, qué tanto se te hace difícil respirar. Si me preguntan ahorita, la recomendación sería alguna actividad en la que puedas respirar tranquilamente, que no estés muy agitado. Ese es un comienzo, porque tendría que valorarse en qué situación o qué capacidad física tiene. Pero se puede empezar eligiendo cuántos días a la semana, eligiendo un horario, eligiendo una intensidad y qué tipo de actividad, porque es importante saber que una adherencia al ejercicio se basa en un gusto y en un placer. Tenemos que elegir bien qué tipo de actividad me está ocasionando una satisfacción. Por ejemplo, los adultos mayores que bailan 10 minutos en su casa o 20 minutos, ¿eso también les puede servir todos los días? Claro que sí, y el ayuda de la música también es un apoyo para motivarte a la realización de la actividad. Maestro, 5 veces al día se tiene que comer 3 veces al día, dependiendo de la persona. Claro, se puede consumir desde 3 alimentos o 3. ¿Colaciones es importante? Es importante, depende de la actividad. Los expertos en esa alimentación pues podrían señalar un poquito más, pero puedes tener un mínimo de 3 alimentos al día o 5 de acuerdo si estás entrenando, eres alto rendimiento o simplemente tienes una vida sedentaria. Pero al menos 3 ingestas de alimento al día tiene que haber. ¿Qué debemos sacar de nuestra despensa, maestro? A ver, díganos a padres de familia jóvenes, inclusive ahora muchos jóvenes son independientes y viven solos, entonces, claro. ¿Cómo podemos tener una buena despensa? Que quizás no es cara, pero equilibra, lentejas, muchas cosas. Claro, enfocarnos en lo natural, simplemente enfocarnos en lo natural porque llegas a un lugar y lo que tú observas, pues todo es empaquetado, todo está procesado y si empezamos a retirar esos productos, yo creo que nos acercamos a una alimentación saludable. Hidratación, agua, ¿cuánto al día? De acuerdo a la actividad, pero un mínimo de 8 vasos al día. Si tienes más actividad o si estás perdiendo más líquido, la pérdida se da a través también del sudor. Si estás sudando mucho por la actividad que estés haciendo, aumentas la ingesta hasta 3 litros. Bien, muchas gracias, maestro. Doctora Patti, no sabemos los jaliscienses y los mexicanos alimentarnos bien. Tenemos un plato del buen comer que a todos nos han dicho desde la primaria, pero no lo llevamos a cabo, ¿verdad? No. Y esto es en base a lo que hablábamos previamente, ¿no? Lo que yo les digo, nosotros los cirujanos siempre nos apoyamos en la gente experta en el área de nutrición, pero recomendarles, por lo menos nosotros, que no lleguen a sentir hambre.
Si ellos están con una dieta equilibrada, principalmente sus proteínas, sus carbohidratos y sus legumbres, eso sería realmente ir armando tu plato de una manera que ellos se levanten y que no tengan el esfuerzo de estar haciéndolo. O la aberración a una dieta, ¿no? Porque muchas veces es terrible. Pero ¿qué les puede decir a los que son personas con hipotiroidismo o hipertiroidismo y diabetes? Será muy difícil y complicado para ellos saber. Todo lo que... El tratamiento de cualquier enfermedad se origina en una organización. Si tenemos una mente estructurada, si planeamos cómo va a ser nuestro tratamiento, cómo nosotros en los hospitales civiles tenemos nutriólogas muy capacitadas también, y lo primero que hacen con el paciente es qué hay en tu refrigerador y la educación nutricional. Yo a veces hago un ejercicio con los pacientes, le digo, ¿qué estás comiendo? Proteína, carbohidrato, que ahí hay vitamina B, porque para nosotros los suplementos son muy importantes. El calcio, todos los complejos B, que si tiene tiamina, el magnesio, una serie de multivitamínicos, y que le va a ser más atractivo saber, aquí con esto verde estoy comiendo hierro, que tengo que comer verduras. O sea, la educación nutricional es básica. Y el que tengas un refrigerador ordenado, que lo prepares una noche previa, que no tengas que preparar al momento de irte al trabajo, si te levantaste tarde, ya no hiciste nada. Ahí ya comiste en la calle. Pues encargo, ¿no? Entonces, la base de todo es un adecuado apoyo por un experto en nutrición y una organización. Claro, porque cada miembro de la familia es diferente. Todos son diferentes, el papá está adulto pero la mayor. base es esa. Bien, pues ahí está parte de las recomendaciones que nos da. Doctor. Sí, creo que es muy importante abundar a lo que está comentando la doctora Patti. Yo creo que primero, ante todo, es el apoyo psicológico, porque de ahí se desprende precisamente muchísimas cosas de esa falta de organización o, al contrario, una muy buena organización. Entonces, luego entramos en un círculo vicioso. Nos da flojera levantarnos, nos da flojera movernos. ¿Y por qué? Porque o estamos teniendo problemas del sueño o estamos teniendo algún problema de depresión o estamos teniendo algún problema de ansiedad. No estamos durmiendo adecuadamente. Entonces, entramos en un rol de un círculo vicioso en el cual se empiezan a alterar todas nuestras funciones metabólicas por un lado, y entre ello, pues, obviamente vamos a incrementar más nuestro peso. Pero incluso estas enfermedades no solamente, aunque el tema de hoy, de que nos ocupa, es la obesidad, pero también hay muchas personas que tienen este problema de ansiedad o de depresión y que se dan en dos ámbitos, o dejan de comer o comen más. Entonces, pero ahorita nuestro enfoque es justamente en quienes estamos comiendo de más. Ahora bien, ¿cuánto deben de comer o cuántas porciones? Si es recomendable solamente 3 o 5. Aquí es individualizar a cada paciente. Así es. Porque vamos a reconocer si es un paciente que está muy ansioso, vamos a ayudarle. Yo lo que les digo a mis pacientes, entendamos que esto ni es una manda ni es un castigo, es un proceso educativo en el cual este proceso nos va a llevar tiempo, pero también es bidireccional y es compartida la responsabilidad. Ayúdeme para yo poderle ayudar. Claro. Entonces, yo le voy a dar sus porciones de lo que debe de consumir y puede ser 5 veces al día, pero también, ojo, hay pacientes en los que no podemos hacer esa situación debido a que tienen algún problema pancreático y hay quienes dicen, no, es que no debe de comer así porque si no vas a estar poniendo o sobreestimulando a su páncreas para que trabaje. Pero, insisto, cada paciente hay que tratarlo de una manera muy individualizada. El llamado a los padres de familia con la obesidad infantil. Primero, que muevan a sus hijos, pero también, híjole, tenemos que solicitarle a nuestras autoridades que pongan más atención en las medidas de seguridad, porque nos da miedo salir a la calle. Antes decíamos, bueno, es que no tengo dinero para pagar un gimnasio, pues vete a la unidad deportiva
y que es gratis. Todos andamos en las unidades. Pues y sí, ahora ya pero es un ahorita, riesgo. ahorita es un riesgo que y las Y casas la cooperativa en las escuelas. y muchas casas son muy pequeñas, Claro. entonces cómo nos movemos, ¿sí? Claro. Entonces, pero también otro consejo muy importante, sobre todo como comentaba el maestro Aldo, ¿qué tipo de actividad? Ahorita ya no hay pretexto para no hacer ejercicio o para no tener actividad física, pero también hay que ver hasta dónde sea una actividad física que no le genere alto impacto, porque luego al rato son problemas en la rodilla, en la cadera Por o en eso la columna. debe de ser individualizado. Debe de ser la actividad. individualizado y también, perdón maestro Aldo que me meta en sus terrenos, pero No, para nada. yo les recomiendo mucho a mis pacientes la natación. La natación porque ahí mueves todos los grupos musculares, número uno. Bien. Número dos, es de bajo impacto, entonces difícilmente dañas tus rodillas, aunque, ojo, una mala técnica también te puede dañar, ¿no? Entonces, pero los expertos son ellos. Yo nomás quise acotar un pequeño comentario, pero no soy el experto. Los expertos son ellos. Muy bien, pues nos vamos a ir a un corte y ya regresamos a las conclusiones, las recomendaciones, todos los tips que nos puedan dar aquí los expertos. Nunca es tarde, hay que retomar el rumbo, hay que tener esa cultura de la buena nutrición y bueno, pues también empezar con una buena despensa, educar a nuestros hijos a esta buena alimentación para evitar obesidad igual a enfermedades mortales. Regresamos. Pues regresamos, ya vamos a las conclusiones de este tema de obesidad y enfermedades mortales. Así que le preguntamos al maestro Aldo, que nos habla del estilo de vida, de actividades físicas. ¿Cómo concluye, maestro? Tiene 2 minutos. Muchas gracias. En conclusión, yo digo que tomemos la decisión de movernos. Es indispensable el comenzar a movernos. Que si no tenemos tiempo, elijamos un momento dentro del trabajo, un momento dentro de la escuela y empecemos con ese movimiento, ¿no? Y empezar a disfrutar esta actividad y pensar que es una inversión a largo plazo, que es para nuestro futuro, porque todos vamos pues a ser adultos mayores, ¿no? Y en base a esto lo vamos a tomar como una prevención. ¿Prevención de qué? De enfermedades, de obesidad, de diabetes, de hipertensión, incluso de cáncer. Entonces yo creo que es importante que empecemos ya a movernos. Nunca es tarde, siempre hay una adaptación y pues hacerlo, como decía el doctor, de una forma personalizada sería lo ideal, pero empecemos a movernos. Con Bien, esto concluyo. y acudir precisamente para que les den esta actividad que debe de realizar un adulto mayor, a lo mejor también un bebé, un niño, Claro. y para que también se complete junto con su nutrición, o sea, individualizar de acuerdo también a las comorbilidades que ellos tengan o a la actividad que realizan, ¿verdad? Porque dicen, no puedo hacer ejercicio, yo estoy sentada en mi trabajo, pero habrá el cómo sí se puede hacer. Claro que sí, siempre existe un tiempo, ¿no? Un tiempo para ponerte de pie, un tiempo para elegir dedicarle ese tiempo a tu cuerpo. O sea, porque estamos dejando de lado nuestro cuerpo y nos enfocamos en trabajo, en escuela, en todo. ¿Y qué pasa con nosotros? O sea, que realmente qué estamos pensando nosotros. Y maestro, de manera integral, porque es cierto, o sea, nos dedicamos de lleno al trabajo, de lleno a la escuela, de lleno al hogar, pero tienes que tú primero dedicarte a ti para que tú estés bien en tu trabajo, estés bien en el hogar y primero buscar esas cosas positivas en materia de salud y de nutrición a ti. Así es. ¿Verdad? Se necesita para tener un buen desempeño académico, un buen desempeño laboral y sobre todo pues el ambiente en el que tú te desarrollas, ¿no? O sea, siempre es un resultado positivo. Gracias, maestro. Doctora Pati, ¿cómo concluye usted? Mira, yo quiero mencionar que la Universidad de Guadalajara, desde el 2014, cuenta con una especialidad en cirugía bariátrica y metabólica. Esto quiere decir que somos un programa que estamos en CONACYT y que tenemos la excelencia en esa área, lo cual produce gente capacitada y con una cédula en cirugía bariátrica y metabólica, que esperamos que en un futuro se extienda a nivel de todo el país. A lo que voy es que si los pacientes con obesidad son candidatos a una cirugía bariátrica, no se dejen influenciar por la moda del TikTok, por la moda de toda esa mercadotecnia, sino que acudan con cirujanos bariatras calificados en todas las áreas, que tengan un equipo transdisciplinario,
que cuenten con psicóloga, con nutrióloga, con activador físico y que a su vez con otras especialidades que son necesarias para el manejo de esta obesidad que es muy compleja. Para que no se arriesguen en su salud y con resultados desfavorables. Eso sería el punto más importante. Se le deben de realizar una serie de estudios de laboratorio muy completo, desde de sangre, a nivel de endoscopía, a nivel de neumología, todo completo antes de llegar a una cirugía. Y también mencionar que estamos recibiendo muchos adolescentes de 13 años, de 14 años, que miden 1,80, 1,90, que nada tienen de niños ya ni de adolescentes, con niveles de insulina de 60, 70. Son situaciones muy complejas que ya algunos están utilizando insulina y que nosotros podemos valorarlos ampliamente junto, a pesar para cumplir con la norma, con pediatras expertos que tienen cabida en nuestro Hospital Civil de Guadalajara. Bien, pues muy importante todo lo que nos dice la doctora Patti y hay que hacerlo. Habló de estos estudios que también son importantes hacerlo dentro también de nuestro esquema que cada año lo hacemos, incluir también estos estudios para practicarlos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo cierra, doctor? Bien, yo concluyo que es más barato prevenir que curar. Y no me refiero a la parte económica, sino que también el ahorrarnos alguna situación difícil en el cual, si es el sustento de la familia, el papá o la mamá, tienen que ser saludables para su familia. Imagínense el escenario donde un papá que por problemas de obesidad tiene un problema vascular en el cual, y además con diabetes o además con hipertensión, llega a ser amputado de alguna de sus miembros inferiores. Eso va a tener una repercusión no solamente física, sino también económica y emocional para toda la familia. Yo concluyo también en que antes era impensable que un niño fuera a recibir un tratamiento farmacológico, un tratamiento de cirugía bariátrica por un problema de obesidad. ¿Y qué está pasando en la actualidad? Que cada vez estamos viendo gente en menor edad que ya son requirientes precisamente de alguna serie de fármacos que les tenemos que ayudar, no necesariamente para bajar de peso, no, sino que les tenemos que ayudar para enfermedades que ya se están presentando, como resistencia a la insulina o hiperinsulinismo que comentaba hace un momento la doctora Patti, o incluso algunos que ya tienen diabetes tipo 2, que era lo que anteriormente se le decía la diabetes del adulto, que ya tienen problemas de colesterol o de triglicéridos elevados, que ya tienen sus arterias enfermas. Esta es una arteria limpia. ¿Esa es una arteria limpia? Y conforme va pasando el tiempo se va llenando de grasa, y luego vamos viendo ahora otro escenario con mayor taponamiento de la arteria, con más grasa, hasta que llega un momento en que se obstruye totalmente, y es cuando una obstrucción de esta naturaleza nos puede generar o un infarto agudo al miocardio o un infarto cerebral, o lo que la gente le comenta como un derrame cerebral. Es un evento cerebrovascular, pero son eventos que cada vez los estamos viendo en gente cada vez más joven. Antes era solamente de los adultos mayores, sin embargo, ya en la actualidad esto se está presentando en gente cada vez más jóvenes. Y estos escenarios, antes decíamos, bueno, la expectativa de vida ha incrementado a 75 años, sí, pero ¿con qué calidad de vida? Esta es la arteria sana. Y ya conforme va pasando... Llega a una obstrucción tan importante. Total, y eso nos genera un infarto. Nos puede generar un infarto, por supuesto. Y ahí va hasta que está totalmente obstruida. Y eso es obesidad, grasa, ¿verdad? Colesterol elevado que tapa las arterias, viene hipertensión arterial, terminan amputados porque ya no hubo circulación en sus miembros inferiores. Entonces, todos estos escenarios, cánceres, como comentábamos, cáncer de próstata en los hombres, cáncer de vejiga en los hombres, cáncer de páncreas, problemas de vesículas, todo esto también es generado, hay factores hereditarios, pero mucho de ello prevalece por problemas de obesidad. Se nos acabó el tiempo, pero nunca es tarde. El panorama no es tan triste, de solo decirle que nunca es tarde para decir retomo el rumbo. Tengo una pues ya cultura del cuidado, con todas las recomendaciones que nos da el maestro Aldo. Muchísimas gracias, maestro. Doctora Patti, gracias. Y doctor Jorge, muchas gracias por la organización de este panel. Muchísimas gracias. Y gracias a usted, a retomar el rumbo, alimentarnos bien, a hacernos nuestros estudios médicos, ver qué está pasando en la familia, quitar todo aquello que nos está perjudicando y sobre todo movernos. Hay que movernos. Que pase feliz domingo y muchísimas gracias por el favor de su atención.